hay algo más. Libros, cine, música y memoria, lo que nos mueve de verdad. Una voz que invita a mirar, a escuchar, a descubrir. Todo es cultura, todo lo que somos al pasar. Todo es linda cortina. Muy linda, no la había visto. Lindo nombre para la sección también. Diría Sí. León, la cultura es la sonrisa. La cultura es todo lo que hacemos. Es todo lo que hacemos, genera cultura, genera identidad. Es lo que hablamos la semana anterior. Así que está muy atinada la cortina. Una urdidumbre de sentido, decía, ya no me acuerdo qué antropólogo que me dieron en la facultad. Muy interesante. Cris, bienvenida. La semana pasada hablaste con los chicos, con Pancho y con Marti, de qué es la cultura. Hoy vamos a hablar, nos propusiste y nos pareció muy bueno hablar de qué es el patrimonio, porque uno a veces piensa, bueno, en patrimonio piensa en cosas antiguas, en museos, en cosas caídas, en cosas que existían, se construyeron, se dieron sentido. Y quedaron cuando vino mi bisabuelo de un barco, no sé, o en el Tahuantinsuyo. Pero ¿qué es el patrimonio? Porque es un poco más amplio, ¿no? El patrimonio es más amplio que lo arquitectónico. El patrimonio tiene que ver con el sentido que le damos a eso y es construir futuro con raíces. Es ver qué es lo que queremos preservar para dejar en el futuro. Cuando hablamos de patrimonio siempre se remite al pasado, pero para mí el patrimonio es el futuro, es lo que queremos mostrar a las próximas generaciones. Y no solo hablamos de lo arquitectónico, patrimonio hablamos de material e inmaterial. El patrimonio material es aquel que podemos ver, que podemos tocar, y el inmaterial, que también es muy importante y se complementa, tiene que ver con las tradiciones, con la cultura, por ejemplo, gastronómica, con los saberes ancestrales. Eso me hace acordar a que, tuve la posibilidad de estar cerca con pueblos originarios y cómo se van perdiendo ciertos saberes, cierta manera de hacer una artesanía, por decir, eso es un patrimonio inmaterial, y cómo se va perdiendo porque los jóvenes o tienen vergüenza, se avergüenzan de lo que hacen sus padres o sus abuelos, o directamente quieren ir a hacer esto que tiene que ver con la globalización, que es homogeneizar la cultura. Entonces todo lo que nos diferencia por ahí se va perdiendo, cuando justamente tenemos que revalorizar aquello que nos diferencia. Bueno, recién hablabas del lenguaje, de las tradiciones. Así es. Existe algo que es el patrimonio material, sí, que es tal vez lo que uno puede tocar. Lo que uno puede tocar, y el patrimonio inmaterial. Digo, ¿cómo está trabajado esto y por qué son importantes ambos en una comunidad? ¿Cómo se complementarios? Son complementarios justamente, y porque uno le da sentido al otro y mutuamente es así. El patrimonio no es un edificio, sino tiene que ser una apropiación de la comunidad de ese edificio que le tiene que dar un sentido, un significado. Cuando le da ese sentido, ahí se convierte en patrimonio, cuando la comunidad lo adopta. Lo mismo pasa con las tradiciones, que por ahí dice, bueno, paso esta receta, no la paso, se va perdiendo la receta de la abuela, se va perdiendo cómo hacer un tejido en cháguar. En cháguar, sí. Estaba pensando en una de las manifestaciones más coloridas y más tradicionales de esta provincia, que es el cháguar. Y lo damos por sentado que está, y no, se está perdiendo. Y en vez de darnos por sentado, ¿qué es el cháguar? El cháguar es una fibra de una planta de la cual se trabaja de una manera que se la termina hilando y se hacen tejidos, pueden hacer cuadros. Yo he trabajado, soy artista visual también, he trabajado mucho con cháguar en obras mías, incorporándolas también. Y el tejido y la manera de transformar esa fibra en un tejido se está perdiendo. Por ahí lo damos por sentado porque vemos un par de artesanos que están vendiendo, pero en las nuevas generaciones no la están transmitiendo, se está
se le quita valor. Cuando vos quitas valor o significado a algo, ya no lo cuidás. Lo cuidás cuando tiene un valor para vos y un significado para vos. Y esto me lleva a una pregunta alrededor de esto, que es ¿cómo es la protección del patrimonio? Porque me parece que también esta provincia, nuestra provincia, tiene una diversidad de regiones, es una de las provincias con más población originaria, pero también con más diversidad de comunidades originarias. ¿Cómo se protege el patrimonio? La protección del patrimonio es una política de Estado, es una decisión. Es cuidar, por ejemplo, el casco histórico que tenemos, es cuidar y preservar con técnicas adecuadas. Hay todo un sistema de preservación del patrimonio. Y después esto también, ¿no? Eso en el que es el patrimonio material, el que podemos ver, se puede preservar, se debe preservar. Y después el inmaterial también, con grabaciones, con videos, cosas que dejen para la posteridad esas técnicas o esos saberes ancestrales. Entonces, yo creo que es una política que se debe tomar, no se debe dejar de lado, no se lo tiene que tomar solo como una escenografía turística, porque por ahí se lo toma como eso, sino habitarlo al patrimonio y, como decían al principio, hacer futuro con raíces, esas raíces del patrimonio, y hacer futuro, no verlo desde el pasado, sino para el futuro. Vos decías que la protección del patrimonio es una política de Estado. Sí. Muchas veces pienso yo en este momento en algunos recorridos turísticos, en algunas cosas que necesitan en algún punto asociar la protección de una cultura, de un patrimonio material e inmaterial al desarrollo del turismo. Bueno, ¿hay otras herramientas para que se preserve y que no esté vinculado solamente a que tenga que haber un rédito, por mínimo que sea económico? Sí, no tiene que ir el patrimonio vinculado exclusivamente con el turismo. Obviamente lo complementa, lo lleva adelante, puede ayudar a una comunidad a autosustentarse. No hay que demonizar eso, pero que no se vuelva, entre comillas, folclórico, como un show, sino que tenga realmente la identidad. Para eso sí tiene que haber personas capacitadas que puedan intervenir entre la comunidad y el patrimonio, integrarlos. Y sí puede ser turístico, sí, por supuesto que sí. Es más, le sirve a la comunidad que sea turístico, pero no como un show, no como una cáscara, sino como realmente una cuestión de identidad. ¿Qué iniciativas ves interesantes en este sentido? Bueno, porque, por ejemplo, recién pensaba un lugar muy bonito que es una tienda hablando de Shower, que es una tienda con propósito en el centro de Salta. Sí. A mí me parece que está buenísimo todo lo que proponen, sí, trayendo el trabajo de las tejedoras comunitarias para la venta, pero bueno, es algo que está vinculado obviamente al turismo. Funciona por el turismo. ¿Qué otros espacios ves hoy específicos en Salta? Que puede ser, no tal vez estamos haciendo esto en específico, pero sí en una institución que cuide y trabaja el patrimonio. Hay instituciones que cuidan el patrimonio, más que nada el inmaterial, o esto que tiene que ver con las artesanas y artesanos. Se puede ver instituciones que intermedian, porque por ahí al artesano le cuesta mucho llegar hasta nosotros para vender sus productos y necesitan venderlos. Y hay muchas iniciativas desde universidades, de la Universidad Católica, de la UNSA, en donde intermedian en ese traer el patrimonio, ¿no? Y después, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta justamente se encarga de hacer consultorías, de asesorar en la conservación del patrimonio. Ellos tienen una maestría en valoración del patrimonio, entonces tienen muchos máster, muchas personas egresadas del máster que se dedican, por ejemplo, a través de la COPAUS, que es el organismo que regula lo que es el casco histórico. Entonces asesoran, dan algún tipo de sugerencia de cómo se puede mantener nuestro casco histórico, que es lo más importante que tenemos, por lo menos en Salta capital, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo lo ves también esto en el interior? El interior es mucho más difícil llegar, como en todo.
como en todo, es mucho más difícil llegar. Hay museos, hay centros culturales, hay instituciones, pero ya por la lejanía es muy difícil llegar, es más complicado. La cultura se atraviesa, se pasa a través de los centros culturales, de los museos municipales, museos provinciales y museos nacionales que existen. Por ejemplo, el Cabildo que tenemos nosotros es un museo nacional. Y en el interior, bueno, habría que llegar un poco más, habría que llegar. ¿Y cómo pensás, digo, porque si pienso en la política del interior, digo, hay como un desarrollo turístico, estoy pensando, por ejemplo, en el camino de los telares, Sí. en Seclantás, en la ruta del vino, pero ahora estoy pensando especialmente en específico, porque estamos como en el punto más alto, o en la finalización de la lógica de los festivales. Los festivales. ¿Cómo pensás que los festivales se interrelacionan con esta lógica de la cultura local y del patrimonio? Digo, porque ahí hay como un mix de comercio, de comercializarlo, hay un mix de turismo, hay un mix de todo. No deja de ser y tener sentido el concierto, el festival, no deja de tener sentido de apropiación de las personas. Eso yo creo que es lo identitario de que es patrimonio y que es una casa vieja, por ejemplo. Esa es una diferencia. A ver, ¿cómo sería eso? El sentido que le damos, el significado que tiene ese edificio, eso lo hace patrimonio. Y ahí el significado que tiene esa casa es lo que lo hace patrimonio. Te hago una consulta. ¿Cómo ves hoy, yendo específicamente a lo arquitectónico, Sí. la protección patrimonial? Y si ves, vos decís, che, hay el casco histórico, obviamente, Sí. es uno de los lugares Está protegido. que está protegido, porque son muy típicos, digo, y muy referenciados por la ciudadanía. Ahora, vos ves, o por ejemplo, el edificio que está en Entre Ríos y Sarmiento, digo que es monumento histórico provincial, digo, es una joya del brutalismo en Salta, el único, si mal no recuerdo, el único que está más o menos en ese formato arquitectónico. Sí. ¿Ves otras obras, otras piezas vinculadas a la arquitectura y al diseño que hoy necesitan protección y que están por afuera, o incluso zonas de la ciudad o de la provincia que vos decís, che, acá hay que poner un ojo? Yo creo que hay que seguir manteniendo el patrimonio histórico que hay en el centro. Por ahí he visto que se demolieron lugares que no deberían haberse demolido, eso desde lo patrimonial, ¿no? Y bueno, siempre se aduce que es una cuestión estructural o que tiene algún tipo de riesgo, pero todo es manejable, todo se podría manejar de otra manera en ciertos aspectos. De ahí hay lugares que sí están muy protegidos, que me parece perfecto, en donde los propietarios de ciertas viviendas en el centro deben respetar las normas de la COPAUP, deben mantener mínimamente la fachada con ciertas estructuras, con cierto cuidado, manteniendo colores, estética, molduras, todo eso se mantiene y hay un control. La COPAUP trabaja muy bien. Y las instituciones de los consejos profesionales de arquitectura, todo eso están arriba, ¿vos lo ves? Sí, están en constante contacto y como te digo, desde la Universidad Católica tenemos urbanistas y tenemos gente de patrimonio que está involucrada también en eso. Bueno, perfecto. Así pasó Cristina Abraham. No sé si querés un poquito hablar de la agenda o lo dejamos para otro día. Lo dejamos para la próxima, te traigo preparada Dale, toda perfecto. la agenda. Te agradezco. Muchísimas gracias, Cris, por estar en esta mañana Gracias con a vos. nosotros. Pulpo, ponemos un poquitito.